alguna ocasión, todos hemos abordado temas que a primera impresión parecieran ser sumamente complejos, especialmente en asignaturas tan exactas como lo es la física. Sin embargo, después de analizar algunos ejemplos y trasladarlos a situaciones de la vida real, descubrimos que en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Por esta razón, como estudiantes de bachillerato, decidimos aplicar algunos de los conceptos abordados en las asignaturas de Mecánica 1 y 2 para crear un prototipo que, además de unificar muchos de los aprendizajes previamente adquiridos, nos permitiera comprender y a su vez explicar de manera útil, creativa y dinámica un nuevo tema. Fue así que, apoyándonos de los conceptos de energía cinética, energía eléctrica y energía calorífica, diseñamos un prototipo de cañón que tuviera la capacidad de transformar un tipo de energía en impulso. Dicho impulso debía ser capaz de disparar un proyectil a una velocidad considerable usando un gas de fácil acceso que nos permitiera también explicar eficazmente algunos de los puntos de un tema que en un principio nos resultó complicado: el movimiento parabólico, especialmente la relación entre el alcance del proyectil y el ángulo del lanzamiento. Al mismo tiempo, pensamos que nuestro prototipo debía ser manipulable por cualquier persona y fácil de trasladar en nuestra escuela, para que más estudiantes, al igual que nosotros, pudieran comprender con mayor facilidad este particular movimiento. Para contextualizar un poco, iniciamos por tomar por referencia el encendedor electrónico de una estufa de 6 quemadores. Se formó un módulo regulador en el que 6 cables calibre 18 se dividieron en pares, donde 2 al unirse uno a uno crearon una chispa. Dicho módulo se introdujo en la estructura interna de nuestro cañón. Se conectaría a la corriente eléctrica de 110 voltios, la cual la podemos encontrar en nuestro hogar. La estructura interna está conformada por una cartera de lámina galvanizada, en la cual ocurre la combustión necesaria para que suceda la explosión. Continuando con la estructura de lámina galvanizada, se le unió un tubo de PVC de 3 pulgadas y con esto tendríamos el cuerpo y forma de nuestro cañón. Antes de unir ambas estructuras, tomamos un círculo de 3 pulgadas de diámetro de la cartera antes usada y la perforamos con un taladro para crear una especie de reja que dividiría la cámara de combustión y el tubo de PVC. De este modo, la corriente eléctrica se dirige al módulo regulador, donde salta a través de un hueco y llega al fin de cada uno de los 6 cables, los cuales al unirse uno a uno crean una chispa de 15.000 voltios de corriente continua. Esto ocurre cuando presionamos un botón, es decir, el botón tiene la función de interrumpir y por tanto controlar el flujo de la corriente. Es así que al presionar un botón ocurre la unión de los cables y la chispa. Es justamente esta chispa que al entrar en contacto con el gas propano provoca lo que veremos a continuación. Una vez que construimos nuestro prototipo y que nos cercioramos de su capacidad para lanzar proyectiles, nos apoyamos en materiales comunes como un transportador, una canasta y algunas latas que nos ayudarían a representar este particular movimiento. Para nuestro propósito, buscamos mostrar cómo varía el alcance del proyectil respecto al ángulo desde el que es lanzado. Para esto, analizaremos los lanzamientos desde 4 ángulos distintos. Veamos cómo se comporta el proyectil en cada uno de ellos. 15 grados. Con esta inclinación el proyectil tuvo un alcance de 3.8 metros. Esta distancia la podemos obtener utilizando un instrumento de medición. grados, desde este ángulo el proyectil nos dio un alcance de 10 metros. Grados. Con esta inclinación el proyectil alcanzó los 14.60 metros, la mayor distancia que registramos. Al comparar este alcance con los demás, podemos notar que justo como debe suceder, el mayor alcance siempre será desde este ángulo. $50. Desde este ángulo, el alcance del proyectil fue de 12 metros. Son algunas de las conclusiones que obtuvimos de los 4 lanzamientos. Sin embargo, cada profesor en las aulas puede darle otros enfoques según convenga, de acuerdo a la explicación.
Como es posible observar en los lanzamientos, el movimiento parabólico es un tipo de movimiento descrito por un proyectil que se mueve por una trayectoria en forma de parábola. Cuando se lanza un cuerpo con determinado ángulo respecto al plano horizontal, este describe un movimiento particular, y dicho movimiento culmina al impactar el suelo. En vista de lo anterior, podemos decir que con ayuda de nuestro prototipo de cañón podemos saber una aproximación casi exacta de dónde caerá nuestro proyectil en un determinado ángulo de inclinación. Ahora sí, gracias a nuestro cañón, demás jóvenes podrán interpretar con mayor facilidad las aplicaciones del movimiento parabólico. Este fue nuestro proyecto para el 31º Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Física. Esperemos sea de utilidad.